Bienvenidos a la Iglesia Esperanza por el Corazón. Esperamos que os podáis sentir como en casa y que Dios os pueda llenar de esperanza y amor en este tiempo. Buenos días, Iglesia Esperanza para el Corazón. En estos días que estamos pasando de angustia, dudas, preocupaciones, incertidumbre, la palabra del Señor nos recuerda que tenemos que estar alegres, confiados en el Señor de paz y pensando que todo lo que está pasando, Dios está en control de todo. Marta va a leer un pasaje de la carta de San Pablo a los filipenses, que es una carta que escribió en la cárcel y sin embargo su nota predominante es la alegría. Adelante, Marta. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, que todos os conozcan como personas bondadosas. El Señor está cerca. No os aflijáis por nada, sino presentadlo todo a Dios en oración. Pedidle y también dadle gracias, y así Dios os dará su paz, que es más grande que todo en cuanto el hombre pueda comprender. Y esa paz guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos, porque estáis unidos a Cristo Jesús. Oremos. Amado Señor, gracias Señor por recordarnos que tenemos que tener alegría, que no tenemos que preocuparnos, Señor, porque tú estás en control de todo. Gracias Señor por esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Gracias Señor también por las pruebas, Señor, que nos ayudan a estar más aferrados a ti, Señor. Gracias Señor por esa alegría que solo tú sabes poner en nuestros corazones, Señor. Te pido por el culto de esta mañana, Señor, y por la alabanza, Señor. Que nuestros cantos, Señor, y nuestras oraciones, nuestras peticiones y sobre todo nuestras gracias, Señor, lleguen al cielo, Señor, y lleguen a través de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, una iglesia donde hay muchos miembros, Señor, y cada uno de una manera, pero sin embargo todos nos amamos y nos respetamos, Señor, que también lo dice tu palabra. Señor, te amamos muchísimo. Muchas gracias por todo. Que la palabra de este culto, Señor, llegue a nuestros corazones y nos dé paz y tranquilidad. Esa paz que solo tú puedes darnos. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana queremos que podáis cantar y leer esta canción juntamente con nosotros, que podáis decirle a Dios que confiáis en Él, pero también que sepáis, ¿no?, que Dios nunca falla, que Él siempre cumple sus promesas y que incluso la montaña más grande la puede mover. Y bueno, como pone en el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que bueno, os animo a saber que Dios siempre va a estar ahí y también os animo a cantar esta canción juntamente con nosotros.
Hola a todos, Dios os bendiga. Soy el pastor Marcos y es una bendición para mí estar una semana más con cada uno de vosotros para estudiar la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a embarcarnos en una nueva serie. Vamos a estudiar a una de las personas más increíbles que podemos llegar a conocer, al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Para muchos es alguien desconocido, pero por lo largo de varias semanas vamos a estar analizando juntos quién es el Espíritu Santo, cómo nos podemos relacionar con Él, cómo actúa el Espíritu de Dios en nuestros días hoy y cómo nos ayuda a crecer espiritualmente, pero también cómo nos ayuda día a día a consolar nuestros corazones en los días difíciles. Bueno, para eso quisiera comenzar leyendo la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Jesús nos describe algo interesante. Jesús se encontraba en la última fase de su ministerio terrenal. Él está explicándole a los discípulos todo el proceso, todo lo que iba a suceder, cómo Él tendría que ir a la cruz y tendría que morir por los pecados de todas las personas. Y los discípulos se sentían tristes cuando escuchaban que Jesús tenía que sacrificar o entregar su vida. Ahora es interesante porque Jesús les está diciendo en este versículo que vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, les está diciendo: no se preocupen, yo le pediré a mi Padre que os envíe a otro igual que yo, a un consolador, a un abogado defensor que esté con vosotros cuando yo no esté. Bueno, leamos junto el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Hoy nos enfocaremos en responder tres preguntas. La primera, ¿quién es el Espíritu Santo? La segunda, ¿cómo se revela el Espíritu Santo en la historia? ¿Cómo se ha revelado antes de nosotros, también antes de Cristo y en nuestro tiempo? Y sobre todo, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy? Ahora, en primer lugar, ¿quién es el Espíritu Santo? A lo largo de la historia han sido muchos los que han atacado a la persona del Espíritu Santo. Han sido muchos los que han dicho, muchos antitrinitarios, que han dicho que el Espíritu Santo no es Dios y mucho menos una persona diferente al Hijo y diferente al Padre. Ellos plantean que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es una energía, es un poder manifestado de Dios, pero que para nada es Dios. Ahora vamos a ir junto a la Escritura. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Vamos a enfocarnos en lo que Dios nos revela en su palabra acerca de Él mismo. Pero antes quisiera que nos enfocáramos en un elemento interesante. ¿Qué nos diferencia a nosotros, las personas, de los animales? Bueno, hay tres facultades que nos hacen diferentes a los animales. La primera, tenemos intelecto. El intelecto es la capacidad de razonar, de pensar, de analizar, de obtener conocimiento, de compartir y enseñar ese conocimiento. Es decir, es una facultad de la mente que nos permite hacer todas esas cosas. En segundo lugar, nos diferenciamos de los animales porque tenemos sentimiento. No muchos saben que también, además de ser pastor, soy médico veterinario y hay veces personas que me dicen: no, Marco, los animales tienen emociones, y es incorrecto. Los animales tienen instinto y es diferente. Las personas tienen sentimientos. En tercer y último lugar, la voluntad propia. Es decir, la capacidad de decidir por nosotros mismos, de analizar y tomar decisiones. Esas tres facultades nos identifican, nos hacen una persona y nos diferencian de un mono o de un perro o de un gato. Es decir, esas tres facultades: intelecto, sentimientos y voluntad propia. Veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de cómo esas facultades se reflejan en la persona del Espíritu Santo. Para eso vamos a empezar analizando el intelecto y os invito a que vayamos a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 11. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo de 10 al 11.
Como vemos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene la capacidad de extraer los conocimientos, ¿no? De examinar los conocimientos de Dios y revelárnoslos a nosotros. Tiene conocimiento, tiene la habilidad de enseñar y compartir, tiene intelecto. Es decir, el Espíritu de Dios tiene intelecto, tiene la capacidad de entender las cosas por sí mismo, de analizarla, de extraer información y además de compartir la información. En segundo lugar, tiene emociones, tiene sentimientos. Y veamos qué nos dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Efesios 4:30. Bueno, amigo y amiga, como ves en este pasaje, podemos entristecer al Espíritu Santo. Si cuando nosotros cometemos algún pecado, cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios, cuando actuamos a espaldas, es decir, haciendo las cosas diferentes a la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios, que veremos más adelante, que vive dentro de nosotros, que habita dentro de los hijos de Dios, se pone triste, se entristece. Hay otros pasajes donde nos dice la Escritura que el Espíritu Santo se alegra, se goza con el creyente. Ahora es interesante, podemos ver que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene la capacidad de análisis, de compartir, de enseñar, pero también tiene emociones, se entristece como tú y como yo. Y en tercer y último lugar, también el Espíritu Santo tiene voluntad propia, tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Primera de Corintios 12:11. Él tiene la capacidad, amigo y amiga, de decidir, de darnos los dones, las habilidades, las capacidades espirituales que Él desea que como hijos de Dios podamos desarrollar en nuestro ministerio, que podamos desarrollar en nuestra empresa, que podamos desarrollar en nuestra vida cotidiana. Él es el que toma la decisión y determina qué dones y habilidades tendremos cada uno de nosotros. Es decir, Él tiene intelecto, tiene sentimientos y como hemos visto en esta escritura, en la palabra de Dios, en 1 Corintios 12:11, Él también tiene la capacidad de tomar decisiones por Él mismo. Bueno, veamos ahora si el Espíritu Santo es Dios. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre y diferente al Hijo. Y vamos a analizar ahora la deidad del Espíritu Santo. Como os dije anteriormente, son muchos los que atacan la deidad del Espíritu Santo. Son muchos los que hoy día se autoproclaman cristianos y siguen enseñando erróneamente que el Espíritu Santo no es Dios y que tampoco es una persona, que sencillamente es una fuerza, es una capacidad, es un poder manifiesto de Dios. Pero veamos qué nos enseña la palabra de Dios. Y para eso quisiera que vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios: pues no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El Espíritu Santo se manifiesta con diferentes nombres a lo largo de la historia. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Son muchas de las maneras en que el Espíritu Santo se revela a cada uno de nosotros a lo largo de toda la Escritura. Por esos nombres, es decir, esos nombres revelan de alguna manera la deidad del Espíritu Santo, pero no solo por causa de sus nombres. El Espíritu Santo también tiene 3 capacidades o 3 atributos que solo lo puede tener Dios. En primer lugar, Él es omnisciente, lo sabe todo, tiene la capacidad de saber todas las cosas, tiene todo el conocimiento de Dios. Veamos qué nos dice la Escritura. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Isaías 40:13. Como hemos visto, ¿quién puede enseñar al Espíritu Santo? Él tiene todas las capacidades. Albert Einstein decía que el hombre más inteligente del mundo puede tener el 1% de todo el conocimiento del planeta y que Dios estaba en el otro 99%. Bueno, pues el Espíritu Santo tiene el conocimiento del 100% del planeta, pero también no solo del planeta, sino de todo el cosmos.
El Espíritu Santo tiene la capacidad de ser omnisciente porque es Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo también es omnipresente. Puede estar en todo lugar, en todo momento de la historia. Está ahora mismo contigo y conmigo. Y esa capacidad, ese atributo, solo lo tiene Dios. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Salmo 139:7. No podemos escondernos del Espíritu de Dios. Él está en todo lugar. Dice la palabra de Dios en este mismo Salmo que si tuviese ala y habitara en el extremo del mar, aún allí estarás tú, Dios. Aún allí me asirá tu diestra. Si me escondiera, aún allí también estará la presencia de Dios con nosotros. No podemos escondernos de Dios porque Él es omnipresente. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se revela a nosotros a través de su omnipresencia. También el Espíritu de Dios es omnipotente. Tiene el poder de Dios. Todo lo puede hacer todas las cosas porque Él es Dios. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios sobre la omnipotencia del Espíritu Santo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Tenemos un Dios increíble, omnipotente, que se manifiesta, como hemos dicho en la palabra de Dios. Dios no nos da un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder. Nuestro espíritu, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, es omnipotente. ¿Y cómo lo podemos saber? Además de este pasaje que hemos leído ahora mismo, podemos verlo en cómo Él actúa, cómo ha accionado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo actúa sobre María para esa concepción virginal, ese milagro de la concepción de Dios dentro de María. Dios creciendo, desarrollándose y naciendo a través de una mujer. Eso es obra del Espíritu Santo. También nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha actuado su potencia, su poder, su conocimiento, revelando a los santos escritores de la palabra de Dios. Esos 66 libros que podemos encontrar en la Biblia han sido inspirados por el Espíritu Santo a todos sus autores, a sus escritores. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo, a través de su poder y su conocimiento, se ha revelado a los autores, a los autores de los libros que aparecen en la Escritura. Dice así la palabra de Dios. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Como hemos visto en este pasaje, fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien inspiró a los autores de la Escritura. Ellos no se levantaron un día en la mañana y dijeron, bueno, me apetece escribir el Evangelio. Ni otro dijo, bueno, voy a escribir el libro de Samuel ni el Apocalipsis. No, fue el Espíritu de Dios que envolvió la mente y el corazón de estos autores y le inspiró a través de su poder y su conocimiento lo que debían de poner en la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender que la Escritura es la revelación de Dios para los hombres, es la revelación que viene a través del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En tercer lugar, también el Espíritu Santo participó en la creación del universo, participó en la creación del cosmos, de la tierra, de la humanidad, de cada uno de nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Él actuó junto al Hijo y junto al Padre en todo el proceso creativo, en toda la creación del cosmos. Ahora es interesante porque la palabra de Dios también nos revela que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno mismo. Cada uno de ellos, aunque son personas diferentes, dentro de la Trinidad componen lo que es Dios, esa unidad, Dios. Y es interesante porque el mismo Jesús no está discriminando al Espíritu Santo como algo menor, al contrario, lo equipara a Él y al Padre. Y para eso vamos a verlo en la palabra de Dios. Dice así en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hemos acabado de ver en este versículo, el mismo Jesús se equipara al Hijo, al igual que el Padre, al igual que Él mismo.
está diciendo en esta gran comisión, en este envío de Jesús a sus discípulos de ir a las naciones y bautizar a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con estas palabras Jesús está equiparando la persona del Espíritu Santo a la persona del Padre y a la persona del Hijo. Los tres son iguales. Es decir, no hay uno mayor que otro, a pesar de que son personas diferentes y cada uno tiene responsabilidad diferente en la historia, en la revelación, en la manifestación de Dios. A pesar de eso, los tres tienen la misma capacidad, el mismo poder, los tres son uno. Se unen en esa danza de amor juntos, se complementan el uno al otro y los tres juntos son Dios. Es decir, el Espíritu Santo no deja de ser Dios por ser el Espíritu Santo. El Hijo no deja de ser Dios por encarnarse y ser un hombre. El Padre mucho menos deja de ser Dios por estar en los cielos. Y los tres juntos son Dios. Yo sé que el concepto de la Trinidad es uno de los grandes misterios y de uno de los grandes conceptos más difíciles de entender, porque no tenemos nada con que compararlo aquí en la tierra y con cosas que hemos visto. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No podemos imaginarnos la idea de Dios hasta que no estemos en la presencia de Dios. Pero lo que conocemos de Dios es porque el Espíritu de Dios nos los ha revelado. Entonces, como vemos en la Escritura, el Espíritu Santo es igual al Padre en cuanto a la deidad, en cuanto a que es Dios, y el Hijo también. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a ver ahora cómo se manifiesta el Espíritu Santo a lo largo de la historia, cómo se ha revelado el Espíritu de Dios a nosotros a lo largo de la historia. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo era manifestado, solo era revelado y solo estaba sobre hombres y mujeres escogidas por Dios para desarrollar un ministerio especial, una labor especial, una misión especial. Por ejemplo, el Espíritu Santo estaba con los sacerdotes, quienes eran los que guiaban espiritualmente a la nación. Estaban sobre los profetas, que eran los mensajeros de Dios sobre la nación, es decir, eran los instrumentos de Dios que hablaban y decían al pueblo lo que Dios quería que ellos supieran. Pero también estaba sobre los jueces y reyes, sobre la autoridad civil y la autoridad política y militar. Estaba sobre los gobernantes. El Espíritu Santo venía sobre ellos, les equipaba para una misión, para una labor específica. Y veamos, por ejemplo, lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Como hemos visto en este pasaje, el Espíritu Santo estaría sobre David, quien sería el rey de Israel. En el Antiguo Testamento, como hemos dicho, solo estaba sobre personas especiales que cumplirían una misión específica de Dios. Pero todo esto cambiaría cuando Cristo viene a la tierra. Todo esto cambiaría con el ministerio de Jesús. Desde el momento en que Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, aquel día en el Jordán, no solo fue bautizado en el agua con el apoyo de Juan el Bautista, sino que el Espíritu Santo descendió de los cielos sobre él para dar inicio al ministerio mesiánico o el ministerio de Cristo en la tierra. A partir de ahí, de ese momento, el Espíritu Santo cobra otro sentido, se manifiesta de otra manera. Y su gran magnitud, su gran momento es el día del Pentecostés, el día en que Él desciende sobre los discípulos de Cristo, sobre los apóstoles y a partir de ahí sobre todos los hijos de Dios a lo largo de la historia. Pero antes vamos a ver 2 versículos de la palabra de Dios. En este tiempo que nos describen este tiempo que se conoce como la dispensación de la gracia o el tiempo de la gracia, en el cual el Espíritu de Dios estaría dentro y con cada hijo de Dios. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y estará con ustedes. Y en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 45 dice: mientras Pedro estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro
quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Ahora, amigo y amiga, en el Nuevo Testamento, el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo moría por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados, esa gran nueva noticia era para todo el mundo. Ya no había judío ni gentil, es decir, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Ya no había diferencia de clases sociales. Ya el Evangelio rompe con las clases sociales, rompe con la raza, el color, la etnia, la cultura. Ahora Cristo es revelado para todos y por todos. Y el Espíritu Santo es parte de este tiempo de gracia, de este tiempo conocido como la dispensación de la gracia de Dios, en la que el Espíritu Santo desciende a la vida de todos aquellos que han depositado su fe en Jesús, que han creído en el Evangelio, que han dicho, sí, Señor, creo de todo corazón que Jesús ahora murió por mis pecados. Creo en que Él es el Señor y Salvador de mi vida. Y en ese mismo instante, como nos dicen estos dos versículos, en ese preciso momento el Espíritu de Dios desciende para habitar en tu corazón. Ya no está sobre personas especiales escogidas para una misión especial. Ahora el Espíritu Santo desciende al corazón de todos los hijos de Dios con el único propósito de revelarnos las Escrituras, de revelarnos al Hijo, de revelarnos al Padre, pero sobre todo de algo muy especial, de que podamos tener una relación personal con Dios. Ahora, gracias al Espíritu Santo, tú y yo podemos tener una relación especial con Dios. También el Espíritu Santo en este tiempo de gracia no solo nos revela a Dios, sino también nos consuela y nos guía. Y veremos eso ahora a través de 8 acciones o manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios hoy día. Vamos a ver las 8 manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida hoy. La primera es la siguiente: el Espíritu Santo nos convence de pecado y juicio. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos nuestra condición espiritual, de revelarnos nuestra condición espiritual, las consecuencias por esa condición. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. Juan 16:8. Como hemos visto en este versículo, el Espíritu Santo es el que se encarga de mostrarnos nuestra condición espiritual. La palabra de Dios dice que tú y yo estamos enemistados con Dios por causa de nuestros pecados y que un día, una cosa es segura, dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, una cosa es segura, la muerte y luego el juicio. Si el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición de pecado, de vivir enemistado con Dios, nos revela también de que un día seremos juzgados por Dios, pero también el Espíritu Santo, Él es encargado de revelarnos la gracia, el perdón y el amor de Dios. La segunda manera en que el Espíritu Santo se manifiesta en los hijos de Dios hoy día es la siguiente: nos hace nacer de nuevo, nos hace nacer de nuevo. Uno de mis versículos o pasajes, historia favorita que encuentro en la palabra de Dios se encuentra en Juan capítulo 3, versículo del 5 al 7. En Juan capítulo 3, versículo del 5 al 7, Jesús se encuentra con Nicodemo, un catedrático de su tiempo, un doctor de la ley. Y este pasaje es increíble porque Jesús le dice a Nicodemo: ¿sabes algo, Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo, claro, él no podía entender, decía, bueno, pero volver al vientre de mi madre. Y Jesús le está diciendo, no, se trata de un nuevo nacimiento espiritual. Se trata de una nueva vida, a lo que hoy conocemos como nuestra nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo es el que nos da vida nueva, el que hace que nuestro espíritu, que por causa del pecado está muerto espiritualmente, ahora venga a la vida. Ahora con nuestros ojos espirituales no solo vemos nuestra condición espiritual, sino podemos ver también la manifestación de Dios en nosotros, la gracia de Dios, el amor de Dios, y todo eso viene a nuestra vida gracias a que hemos nacido de nuevo. Es interesante porque la palabra de Dios, cuando habla de muerte espiritual, es la palabra muerte en griego. El concepto de muerte significa separación. ¿Separación de quién? En primer lugar, separación de Dios. Cuando estamos en pecado, cuando nacemos y vivimos alejados de Dios, estamos separados de Dios. Hay una muerte espiritual. Nacemos espiritualmente separados de Dios, es decir, muertos espiritualmente. En segundo lugar, la segunda separación tiene que ver con la separación de nuestro
carne, de nuestra naturaleza física, de nuestro ser espiritual, ya sea alma o espíritu, o para muchos es solo el espíritu. Es decir, de ese cuerpo espiritual, de ese ente espiritual, de nuestro cuerpo físico, de nuestro espíritu, nuestro cuerpo físico. Esa es la segunda muerte, cuando morimos y se separan. En tercer lugar, la muerte eterna, que tiene que ver con todos aquellos que van a la eternidad sin recibir a Jesús en su corazón. Todos aquellos que mueren en pecado vivirán eternamente separados de Dios. Eso es lo que significa muerte. Y lo que está diciendo Jesús a Nicodemo es necesario para que experimentes la vida, que el Espíritu de Dios te permita nacer de nuevo, que el Espíritu de Dios venga a tu vida y puedas nacer de nuevo. En tercer lugar, la tercera acción o manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es, Él es la señal de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos sella, es la señal, es el sello, es la garantía, la seguridad de que somos salvos, de que somos perdonados por Dios y que somos cuidados, sostenidos y protegidos por nuestro Dios. Él es el sello, la garantía. Él sella nuestro interior, sella nuestro hombre interior, sella nuestro espíritu, y a los ojos del Padre, a los ojos del Hijo, nosotros pertenecemos a Él. Nosotros pertenecemos a Dios. El día que partamos de este mundo, tenemos la seguridad eterna de que somos de Cristo. ¿Y sabes por qué el Padre lo sabe? El día que nos toque juzgarnos, porque estaremos marcados por la presencia del Espíritu Santo. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:9. Dice así: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Esto es increíble porque nos está diciendo Dios, la única garantía, la única seguridad que yo tengo de que tú eres un hijo de Dios y no eres un mentiroso. Yo siempre digo que el que seamos, es decir, el que nos sentemos en un coche, en una cochera, perdón, en un garaje, no nos convierte en un coche. El que estemos en la iglesia no nos convierte en un cristiano. Incluso el que seamos pastores, curas o líderes espirituales en cualquier grupo cristiano no nos identifica, no nos hace cristianos. Lo que nos identifica, lo que nos hace un hijo de Dios es que seamos marcados, sellados por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu de Dios esté en tu vida. Y como os dije anteriormente, el Espíritu de Dios vive y mora en todos aquellos que han recibido a Jesús como el único Señor y Salvador de su vida. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Es interesante porque en esta mañana estaba viendo las noticias y una de las noticias que salía, creo que en el ABC, hablaba acerca de esta generación de la posverdad. Cómo es tan difícil discernir de la verdad a la mentira. Las cosas se parecen tanto que ya no podemos saber qué es verdad o qué no. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios de una de las manifestaciones o capacidades o habilidades que el Espíritu Santo manifiesta en nuestras vidas hoy. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Juan 16:13, como dice la palabra de Dios, amigo y amiga, si ahora estás atravesando un momento difícil en tu vida, tienes que tomar una decisión, no sabes qué hacer con tu negocio, no sabes qué hacer con tu matrimonio, estás atravesando una crisis personal, existencial, pues mira, el Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarte hacia la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo quiere guiarte a la verdad de Dios. Él quiere revelarte la verdad en medio de una sociedad que vive en la mentira, en medio de una generación de las fake news, de las falsas noticias. El Espíritu Santo es la garantía de que si conversas con Él, de que si le pides al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, guíame, muéstrame cuál es la verdad en medio de todo lo que estoy viviendo, ¿qué debo de hacer? Pues sabes que el Espíritu Santo te va a guiar. Él te va a mostrar cuál es la verdad de Dios para tu vida hoy. También vamos a ver otra manifestación. Número 5, el Espíritu Santo ora por nosotros. Y esto me encanta. Me encanta porque hace unos años, estudiando la palabra, descubrí que el Espíritu Santo intercede ante el Padre por nosotros. Y dice la palabra de Dios que lo hace con gritos, con gemidos indecibles. Él traduce nuestras oraciones, Él clama, llora,
le duele cuando tú pecas, se resiente, se goza cuando tú estás viviendo en santidad y en sintonía con Dios. Mira, ¿sabes algo? Aun cuando estamos durmiendo, aun cuando estamos roncando en nuestras camas, el Espíritu Santo está gritando a tu favor delante del Padre. Tienes un compañero increíble que está contigo y conmigo en cada momento de la vida, que ora ante Dios por nosotros. Aun cuando nosotros no sabemos orar, el Espíritu Santo ora por nosotros. Y dice así la palabra de Dios que nos lo confirma. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amigo, el Espíritu Santo está clamando por ti. Aquel que vive dentro de ti está clamando por ti. En sexto lugar, nos consuela y ayuda en nuestras debilidades. Versículo 26 del Evangelio de Juan capítulo 15. A ustedes yo le enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. ¿Sabes algo? Hay una palabra que aparece en este versículo, es abogado defensor. Esta palabra en griego se traduce como paracletos. Está diciendo que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. Pero ¿cómo se traduce paracleto? No es solo abogado defensor, también se traduce como el que va a nuestro lado o nuestro consolador. El Espíritu Santo es aquel que va a nuestro lado en los días oscuros. El Espíritu Santo es el que nos consuela cuando perdemos a un ser querido, cuando las cosas no nos van bien en casa, cuando estamos angustiados, ansiosos. Mira, es más, os voy a confesar un secreto, algo personal. Hay momentos en mi vida en la que cuando tengo mucho estrés he llegado a tener ansiedad. Momentos de angustia, de ansiedad, en los cuales las situaciones a veces parece que me van a desbordar. Y en medio de esa angustia he sabido clamar al Espíritu Santo. He probado a Dios. Le he dicho al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, Señor, calma mi interior, calma mi espíritu, dale paz a mi interior. Ahora mismo te necesito. A veces he tenido ese momento de ansiedad que muchos que lo han vivido y experimentado saben lo difícil que es. Y cuando ha venido a mi vida he comenzado a orar al Espíritu Santo. Le he pedido que me dé paz y me ha ayudado. Así que si me ha ayudado a mí, porque Él es mi paracletos, también es tu paracletos, también es tu consolador. Así que si ahora mismo estás atravesando un momento de angustia, de ansiedad en tu vida, amigo y amiga, te invito a que ores al Espíritu Santo, que le hables con Él. Él habita dentro de ti y no solo te quiere ayudar, no solo te quiere convencer, no solo te quiere guiar, no solo te quiere enseñar la verdad, también te quiere consolar. Número 7, nos bautiza. Esto es interesante porque la palabra de Dios dice que somos bautizados en el Espíritu Santo, pero ¿qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él es derramado en los hijos de Dios y la idea de este bautizo, así como el bautizo físico, cuando nos bautizamos en el agua, ¿no? Que bajamos, descendemos a la profundidad del agua y salimos, en la que nos identificamos con la muerte de Cristo, también con la vida vieja, y ahora nos levantamos de las aguas a una nueva vida en Cristo. También nos levantamos junto con Cristo en su resurrección. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos bautiza, nos llena. El Espíritu Santo lo que está haciendo es incorporarnos a ti y a mí al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal, a la iglesia de todo tiempo, al cuerpo de Jesús, su iglesia. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice así: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, 5. Y esto ocurrió el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2 nos narra cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y sobre los seguidores de Jesús, y luego siguió descendiendo sobre cada vida que recibía Jesús en su corazón. El Espíritu de Dios nos bautiza para integrarnos al cuerpo de Cristo y también para identificarnos con Jesús, con su muerte y su resurrección. En octavo y último lugar, nos llena y equipa para realizar la misión que Él nos ha dado. En 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 5 nos dice así la palabra de Dios: hay distintas clases de dones, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Amigo y amiga que me estás viendo, es el Espíritu Santo quien imparte los dones, habilidades, capacidades. Y a lo largo de estas semanas, tanto Rasti como yo estaremos predicando y enseñando
sobre la llenura del Espíritu Santo, sobre la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando sobre el fruto del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. En fin, vamos a desarrollar todo este tema sobre el Espíritu Santo y vamos a ver cómo Dios sigue operando en nuestras vidas hoy. Hoy ha sido un estudio. Yo sé que muchos tendrían dudas sobre este tema, pero si quieres saber más, por favor, escríbenos a info@iglesiaesperanzaparaelcorazon.com. Queremos juntos aprender más sobre el Espíritu Santo. Queremos descubrir más sobre esta persona increíble que está con nosotros, que nos llena, que nos guía, que nos fortalece, que nos consuela, que nos da paz en medio de la ansiedad, que nos convence de pecado, pero sobre todas cosas, que nos hace nacer a una nueva vida en Cristo. Que Dios os bendiga a todos. Y recuerda, el Espíritu Santo, si eres un hijo de Dios, si ya has creído en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, está dentro de ti y nunca se irá de ti. Que Dios os bendiga. Adiós. En un mundo de angustia, cuando hay duda y temor, solo hay una esperanza. Creo en ti, creo en ti. En un mundo quebrantado, la oscuridad cambias por luz. Solo hay un fundamento. Creo en ti, creo en ti. Creo en nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida nueva Él nos da. Creo que Él fue crucificado, creo que la muerte venció, creo que ha resucitado y que volverá otra vez. Creo en ti. Que nuestra fe sea más que un himno, mucho más que una canción, y aún de mis debilidades, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida eterna Él nos da. Creo que Él fue crucificado, creo que la muerte venció, creo que ha resucitado y que volverá otra vez. Los caídos se van a levantar, su amor fluirá y no parará, y la iglesia hoy proclamará. Creo en ti, y el infierno derrotado será, y el poder de Dios nos dará libertad. Su amor yo sé que no fallará. Creo en ti, creo en ti, creo en nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida eterna Él nos da. Creo que Él fue crucificado, creo que la muerte venció, creo que ha resucitado y que volverá otra vez. Creo en ti, creo en ti, creo en ti.
Hola niños, me llamo Manolito y hoy vengo junto a mi mejor amiga, la canguro Sofía. Sofía. Hola Manolito, hola niños. ¡Qué alegría! Pues hoy quiero contarles la historia de mi superhéroe favorito. Se llama Jesús. Así que ¿estás listo para ver la historia de mi superhéroe favorito? ¿Estás lista, Sofía? Claro que sí, Manolito. ¡Veamos la historia! Dios desde el cielo se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda, pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su Hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su Hijo unigénito, su Hijo amado. Jesús, el Hijo de Dios, nació en esta tierra y fue el mejor regalo que hemos recibido. De niño, estuvo bajo el cuidado de José y María. Junto a ellos, creció en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, marcando la diferencia desde sus primeros días. Aunque Jesús fue como nosotros, Él nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús empezó su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados e hizo milagros maravillosos, pero sobre todo, con su testimonio, predicaba sobre el amor de Dios y la vida eterna. Aunque Jesús tuvo la oportunidad de ser escuchado por multitudes, decidió aprovechar su estadía en la tierra para formar a 12 personas para que predicaran en el mundo entero lo que habían aprendido e hicieran mayores cosas de las que Él hizo. Pero esto no era todo. Hacía falta una última demostración de amor. Jesús debía morir en la cruz para ocupar nuestro lugar y traer libertad a toda la humanidad. Pero este no es el final de la historia. Al tercer día, de manera milagrosa, resucitó y culminó el plan perfecto de redención. Fue así como Jesús se convirtió en el héroe más importante de toda la humanidad. ¿Qué os pareció la historia? ¿Qué te pareció, Sofía? Muy bonita. ¿Te gustó mucho? Mucho. Pues Jesús es mi superhéroe favorito, porque no solo perdonó mis pecados, sino también me da esperanza, alegría y me hace bailar muchísimo. Así que te voy a invitar, Sofía, y a todos los niños a que bailemos juntos y cantemos esta hermosa canción sobre la historia de Jesús. ¡Bailemos! Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó
¡Adiós! Gracias por estar con nosotros. Ha sido una bendición muy grande. Nos vemos la semana que viene.